Hola a todos. Desde el libro de Tecnología y Futuro, Construyendo el Mundo que nos merecemos, nos acompaña desde la Universidad Nacional de La Matanza, Luis Enrique Forú, para la charla Análisis de la implementación de propuestas sustentables a nivel residencial. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros trabajamos en la Universidad de La Matanza, tenemos una de nuestras áreas del Departamento de Ingeniería, se dedica a lo que es la parte de energías alternativas. Ya sabemos que el tema del cuidado del medio ambiente es muy importante. Yo soy de raíz ingeniero químico, siempre nos echan la culpa de hacer la polución del mundo, sin embargo, hice una maestría en gestión ambiental, o sea que hice lo contrario. Básicamente, en realidad, no es mala la ingeniería química tampoco, el problema está en lo que tenemos que hacer es invertir en sanear o evitar los problemas, nada más. No invertir en después cómo hago para pagar las multas, ¿no? Lo que tengo que hacer es impedir la polución, pero no tengo que retrasar. Puedo seguir avanzando, puedo seguir produciendo sin contaminar. Pero bueno, los problemas los tenemos, entonces ¿cómo los podemos solucionar? Nosotros dividimos las energías, o sea, nuestros proyectos están dedicados a esa parte. ¿Cuáles son las fuentes primarias de energía y fuentes secundarias de energía? ¿Tienen una idea de cuál es la diferencia entre primarias y secundarias? ¿Fuentes primarias y fuentes secundarias? Una fuente primaria es la que me entrega energía directamente, por ejemplo el sol, por ejemplo el agua en una caída, un combustible fósil, pero una batería es secundaria. Porque la batería yo primero tuve que generar la energía eléctrica que se usó para cargar esa batería. Entonces la fuente secundaria es básicamente lo que nosotros usamos como el almacenaje de la energía. Entonces el hidrógeno, que estamos escuchando por ejemplo ahora, tampoco es una fuente de energía primaria, es secundaria. Secundaria. Nosotros generamos energía eléctrica, electrolizamos agua, producimos hidrógeno, ¿para qué? Para almacenar esa energía en forma de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Por qué? El sol, entonces, bueno, acá tenemos ejemplos de costos, están en euros por una cuestión de que se mantiene ese número, se mantiene a lo largo del tiempo. Y también porque es Europa, en general, la que le ha dado más empuje a todo esto. Tanto Estados Unidos como China mantienen una matriz energética basada en el carbón y ellos no la van a largar así nomás porque tienen mucho. Y como tienen mucho, cambiar esas matrices no les conviene. Entonces Europa, que no tiene energía eléctrica, o sea, que tiene que recurrir sí o sí, pero no tiene petróleo. Entonces tiene que recurrir ellos a ver qué hacemos para paliar nuestro problema. Eso dicen los europeos, no nuestro problema, ¿cómo lo paliamos? Bueno, eligieron una alternativa, por ejemplo los franceses tienen el 95% del parque puesto en energía nuclear. Los españoles llegan con un máximo, con energía eólica, a cubrir un 50% de su necesidad. En la mejor época. Y los alemanes tienen parte de energía eólica, parte de energía mareomotriz, tienen de todo un poquitito, tienen un poquito más de agua, mientras que los demás países no tanto. Pero Europa es un problema, tienen un problema energético. Entonces ellos son los que más invierten en todo esto y por eso quedan euros, porque son ellos los promotores. Entonces, nosotros en la facultad lo que hicimos fue, particularmente yo, en solar térmica, en turbinas hidráulicas, microhidráulicas, parte de eólica a nivel chico y recuperación pluvial. Ahora nos vamos a meter con la fotovoltaica, que también tenemos con fotovoltaica, para el tema de hidrógeno. O sea, producimos energía eléctrica, alimentamos un edificio y con el excedente, para no tirarlo, porque energía que se produce pero no se consume, se tira, se desaprovecha, ese excedente lo usamos para electrolizar agua y guardarlo como hidrógeno. Existe una segunda chance con la térmica, porque yo con el excedente de calor lo que puedo hacer es guardar calor. No es tan fácil guardar tanto volumen de calor, pero se puede guardar calor. ¿Para qué me sirve guardar calor? Genero vapor de agua. Genero vapor de agua, muevo una turbina y genero electricidad. Es sencillo. Entonces yo tengo energía del sol, que la puedo usar fotovoltaica o térmica. La térmica puedo guardar calor, puedo acumular el excedente como calor.
de la fotovoltaica, uso directamente la energía eléctrica y puedo acumular el remanente en hidrógeno. Respecto de las hidráulicas tenemos dos. Nosotros ahora trabajamos con turbinas de río, microturbinas de río. Bueno, estos son los paneles térmicos. Es un alumno becario. Acá nosotros lo colocamos arriba del techo del comedor. Y nosotros hicimos pruebas sobre estos paneles térmicos. Hice un modelo para poder diseñar y proyectar, que funcionó. Si no, no estaría acá. Y normalmente, bueno, estos son las eólicas, que de las eólicas, estas en ciudad no son muy lindas de ver. Estas, en cambio, son verticales. Estas verticales son un poquito más amigables, parecen que se podrían montar arriba de una columna. Uno no las notaría, pero no generan tanta energía en Buenos Aires. No hay tanta fuerza de viento. No lo mismo que en el sur. Y eso es una microturbina hidráulica de río. Estas turbinas generan alrededor de 1 kWh. Sirven para alimentar una parte, pero ¿qué tengo que tener? Tengo que tener una corriente de río continua. Continua. Los ríos que hay en las llanuras de Buenos Aires, las pampeanas, son ríos de baja velocidad. No sirven. Estas turbinas sirven para donde yo tengo una mayor correntada. Y para eso también debería tener una provisión de lluvias más o menos estable. Entonces nosotros tenemos esta turbina, una turbina que nos desarrollamos nosotros, un poco más chiquita. En Misiones la vamos a colocar, en arroyos, para servir a los parajes. ¿Qué vamos a dar nosotros? ¿Iluminarlos completamente? No. Pero va a alcanzar lo suficiente como para cargar celulares, va a ser lo suficiente para iluminación LED, en espacios comunes, lo suficiente para paliar algo de la problemática. Por eso nosotros hablamos de nivel residencial. Yo no voy a poder armar una nueva Yacyretá. ¿Está bien? Pero nosotros sí podemos hacer algo más chico para un paraje, para 10 casas, 20 casas, 40, hasta 100 personas, dependiendo de lo que podamos, con el recurso que tienen. ¿Qué recurso tienen? Solar, hidráulica en el norte y tenemos eólico en el sur. En el sur, la parte solar es un poco más difícil. Cuanto más al sur nos vamos, menos sol tenemos. En horas. Porque lo que nos importa es la cantidad de horas de asoleamiento. Ese es los problemitas. ¿Qué ventajas puede llegar a tener? Bueno, desventajas ya sabemos. El acceso al recurso a veces no es tan sencillo, como lo mencioné recién. Los requisitos de instalación y no que tenemos proveedores locales. No hay gente que desarrolle turbinas. Por eso nosotros estamos desarrollando algunas chiquititas ahora y desde Misiones se está haciendo. La Universidad Nacional de Misiones tiene un equipo trabajando en microhidroturbinas. Las ventajas es que trabajan con baja velocidad, con una buena velocidad de 1 metro por segundo es difícil. Bueno, yo sé que datos técnicos no conocen, pero no los hay en Buenos Aires. Esas pequeñas velocidades no las hay en Buenos Aires. La generación es continua, porque si se mueve el agua va a haber generación continua. Y la amortización es a corto plazo. ¿Qué le llamamos amortización a corto plazo? Un equipo tiene que estar preparado para durar 20, 25 años. O sea, el corto plazo son entre 8 y 12 años, es un corto plazo. No, o sea que, ¿cuál es el problema que tenemos? Que nosotros tenemos que invertir. Si yo tengo que invertirlo en mi casa, me va a costar plata. Entonces, de alguna forma, me tienen que poder ayudar. Si es un beneficio para todos, no estoy hablando del subsidio eterno, estoy hablando de un subsidio para que yo lo pueda comprar de acá y que lo pueda amortizar en 10 años. Porque si yo tengo un equipo que se amortiza en 10, yo lo amortizo en 10 años. Y después la generación es gratuita, entre comillas. ¿Sí? ¿Tiene un costo de mantenimiento? Sí, pero no hay nada que ustedes no hagan en otra cosa en la casa, en cuanto a mantenimientos. Formas de acumulación, entonces, y los problemas que tenemos. Ustedes, si alguna vez saben que un auto tiene una batería de plomo. El plomo no es bueno porque es contaminante para la salud. Se sigue utilizando porque es muy bueno para acumular energía. Tiene una baja tasa, ahora vamos a ver, tiene una baja tasa de descarga. O sea, no se descarga sola así nomás. Yo tengo una batería de plomo, la cargué, la pongo acá y tarda muchísimo en descargarse. En cambio, otro tipo de baterías o pilas se descarga más fácil. Entonces tenemos que inventar con esa competencia. El plomo, una ventaja de la que la gente no habla, es que en realidad es reciclable. Se puede reciclar.
El tema es que la gente no lo recicla. O tenemos mucha gente que trabaja con baterías de plomo en la vereda. Y si trabajo en la vereda, llevo plomo a las cañerías de un pluvial, y con las cañerías de un pluvial llego hasta el río. Y ahí estoy en la misma de siempre. Entonces el problema no está en los procesos, no está mucho en todos los productos que yo puedo tener, sino en cómo los dispongo y qué cuidados tengo cuando los trabajo. Eso es un gran tema de educación, en el buen sentido, le digo en educación del conocimiento, ¿no? Y que si nosotros sabemos cómo tratarlo y yo les digo cómo hacer, qué es lo que tienen que hacer para tratarlo bien, si todo el mundo siguiera los pasos, tendríamos menos problemas, aún con tecnologías que son viejas, obsoletas. Pero bueno, tenemos las pilas de níquel-cadmio. El níquel es peor que el plomo si se descuidan. Tiene una ventaja, es un poco más liviano. Es un poco más liviana la batería. La batería de plomo es pesada. Bueno, ahí tenemos entonces tenemos ventajas de bajo costo de fabricación, como dijimos recién, y tiene un alto impacto ambiental. Lo que recuerden entonces que este tipo de baterías, ¿por qué se siguen usando? Porque tienen baja tasa de descarga. O sea, tienen más durabilidad, son más útiles a la hora de que yo tengo un vehículo y la batería de plomo me dura 4 años y la estoy trabajando. No pidan una batería de celular que dure 4 años bien, porque saben que se descarga. A los 2 o 3 años ya de batería cámbienla o cambian el celular. Hoy por hoy lo cambian. Bien, estas son baterías de litio. Hay varios tipos de batería de litio. ¿Por qué? Porque si quieren después técnicamente les digo algunos problemitas que tienen las baterías en sí al recargarse. Pero bueno, ¿cuál es el problema que tiene el litio? Tenemos 2 problemas grandes hoy. El litio lo tenemos en el norte, en Jujuy. Entonces tenemos un tema que los pueblos originarios no quieren la minería de litio. Es una cuestión de sentarse a hablar con ellos y ver cómo se hace para no tocar su problema. Y me parece que es un problema importante. Sin embargo, porque está en la tierra, el tema de tocar el litio es porque es la tierra y ellos con la tierra tienen un contacto muy especial, muy particular. Y entonces, digamos que pasa por ese lado. El litio es como todo, no va a afectar a las salinas en sí. Porque el litio está en las salinas, no está en la tierra. En la tierra cultivable no está. Están las salinas. Las salinas son cloruro de sodio. Está bien, es muy técnico, pero cloruro de sodio. Pero no importa. Si ustedes agarran una tabla periódica, verían que el sodio está acá y el litio está acá arriba. Son primos hermanos. ¿Qué pasa? El litio es más liviano, pero tiene las mismas propiedades del sodio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo las voy a buscar en la naturaleza, donde encuentro sodio, encuentro litio. Es así de sencillo. O sea, donde están las salinas, está el litio. Es tan sencillo como eso para buscarlo. Ahora, a los efectos prácticos, ¿les afecta a ellos? Directamente no. Pero si tienen un problema que es cultural, es atendible. O sea, no es un problema de producción, es un problema más cultural. Perfecto. Veamos cómo podemos hacer para llegar a esto. De todas maneras, se está produciendo un montón. Se está produciendo a lo loco. ¿Sí? Pero bueno, es un problema atendible. El otro problema que tiene el litio, como dije recién, es pariente del sodio, pero es más chiquito. Como es más chiquito, tiene más problemas con el tema de incendiarse. El sodio sin sodio solo no se puede guardar. Yo el sodio lo tengo que guardar en un líquido que evite el contacto con el oxígeno. Porque en cuanto yo lo dejé al aire, se prendió fuego. Yo siempre doy el ejemplo, si escucharon hablar de las bombas de napalm. Napalm. Bueno, na es de sodio, palm es de palma. Originalmente eran bombas de aceite de palma con sodio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sodio quedaba expuesto al aire, se incendiaba. Y al incendiarse prendía fuego a todo el aceite. Y así es que hacían las bombas incendiarias. El original, hoy ya no existen más de esa forma, pero esa es la forma gráfica de decir el sodio se prende fuego. Solo. Bueno, el litio es peor, porque es más chiquito. No, para no entrar en mucho detalle químico, pero el litio es peor, se enciende más rápido. Y entonces tengo una curva ahí para carga y descarga. Si yo no estoy en ese margen verde para la carga o descarga, la batería se me prende fuego.
Y es lo que pasa con esos celulares cuando dicen explotó el celular, se prendió fuego, guarda con el litio en los aviones, etc. Lo que pasa con eso. Cuando yo tengo un problema, que con mi batería del celular, se me prende fuego. Entonces tengo que tener cuidado. Esos son los problemitas que hay con las baterías de litio. Igual se han solucionado bastante con las que son de litio polímero. Ese polímero lo que hace es cubrir un poquito los electrodos como están ahí y entonces lo cuida un poco más. Y entonces tengo un poco más de chance. Sí, pero de todas maneras, ¿no? Siempre estamos hablando de 3, 4 volts. No es demasiado. Tampoco tengo una potencia tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Necesito mucho. Para poder, necesito mucho. Y el problema de los autos eléctricos, para tener mucha autonomía, ¿qué necesitan? Muchas baterías. Y si le pongo muchas baterías, le pongo mucho peso. Y si le pongo mucho peso, tengo que mover todo ese peso. Ya está. Estoy en un ciclo que es difícil de solucionar. No imposible, pero es difícil. Entonces, ahí tenemos un par de ejemplos, una tablita con unos ejemplos de los distintos tipos de batería, en donde fíjense como la de plomo tiene un 5% de autodescarga. Prácticamente no se mueve. La de litio polímero tampoco casi se mueve, pero fíjense el resto, 30%, 20%, 25% de autodescarga. Es cargue y use. Cargue y use porque si no está tirando plata para cargarla. ¿Sí? Es un temita. Bueno, todas más o menos andan en una tensión, 2 volt, 1,5, 3,16, 3,7. El número de recargas. Fíjense que acá con las de litio está aumentando la capacidad de recarga. Cuidado que tengo descarga. Pero aguanta más un tiempo de vida útil. Pero fíjense el tiempo de carga. Se tarda menos en cargar las de litio que en cargar las de plomo. En un auto no se nota porque tengo un alternador, se está moviendo constantemente y están permanentemente cargándose. Pero bueno, hay otros aspectos técnicos, que son los pozos. Aunque les parezca mentira, una batería se descarga con los pozos. Parece una tontería. Es una placa, es un tema de tiempo, velocidades y como si fuera rugosidad. Yo tengo una placa. Si la placa no es rugosa, no se pega. Es como tratar de pegar dos superficies muy lisas, no las puedo pegar. En cambio, si las tengo rasposas, porque aumento la superficie, se llama aumentar superficie de contacto, se pega más fácil. Bueno, cuando yo estoy regenerando la corriente eléctrica, lo que estoy haciendo es que hay unos cristales que se pegan en esa placa. Pero ¿qué pasa? Como si yo la hago en forma rápida, por así decirlo, las cargas rápidas de batería, o arranqué el auto, se usó y estoy tratando de cargarlo en forma rápida, los cristales son de un tamaño muy chiquitito. Agarré un pozo y no llegó a prender, se cae. Y al caerse va al fondo de la batería. Con el tiempo se va acumulando, entra en corto y tengo que cambiar la batería. Es así, tengo dos placas sumergidas, una cosa que está en el fondo, listo, ya está. Ya no sirve más. Ese es el problema de las baterías, dos pozos, aunque parezca mentira. Ahora si le doy más tiempo, bueno. Y acá tenemos también el tema de recuperación de agua pluvial. Esto lo hicimos en el techo del departamento de ingeniería. Pusimos unas resinas, son resinas que permiten quitar los metales que me pueden llegar a contaminar. La cantidad de metales que saco es según la velocidad que yo le doy. Si yo le doy muy alta velocidad, saco poco. Si le doy baja velocidad, saco mucho. Como nosotros usamos esto para agua secundaria, o sea, agua para baños, no para tomar, no tenemos gran problema. La velocidad que circula es una velocidad alta. Y lo que le agregamos es carbón activado. No sé si vieron esa piedrita que se pone en la heladera. Carbón activado, que lo que hace es matar la materia orgánica. ¿Cómo se regenera ese carbón activado? Metiéndolo en el horno. Lo pongo a 500, 400 grados en el horno y reactivo ese carbón. Entonces, lo recupero. ¿Cómo reactivamos la resina? Con sal. Se ponen en sal, en un balde de litro, y con nosotros hacemos, entonces tuvimos un pequeño, pusimos en esta zona acá, pusimos dos cilindritos, uno con resina, otro con el carbón activado, y para eso están las bocas. Por las bocas los sacamos, los regeneramos, lo volvemos a poner. Sencillo. Y con eso, el problema que tenemos solamente es que tiene que llover. Si no llueve, nos juntamos.
Entonces tenemos, que no sé si se nota acá en ese momento, acá tenemos las dos entradas, una es entrada pluvial y otra es entrada de agua corriente. Entonces tenemos dos flotantes, uno abajo, uno arriba, para que el tanque esté con una capacidad mínima de agua corriente cuando no llueve. Pero cuando llueve, se carga todo hasta arriba. Y cuando se carga hasta arriba, no entra más agua corriente. O sea, ese tanque funciona de una forma, entre comillas, inteligente. Si hay agua pluvial, no usa de la calle. Si no hay agua pluvial, usa agua de la calle. Es básicamente, creo que todo lo que habíamos visto. Bueno, entonces tenemos esas conclusiones. Depende entonces cuál es nuestro recurso, dónde estamos. Si estamos en la zona de Buenos Aires, si estamos en Misiones, si estamos en el sur del país, para ver cuál de estas alternativas es la mejor para nosotros abocarlo a nuestra casa. No podemos llegar al autoabastecimiento, eso lo dijimos. Vamos a tratar de paliar parte de la demanda. Toda la demanda no vamos a poder a nivel residencial. La energía solar térmica nosotros la usamos para intercambiar gas. No hacemos con térmica, no buscamos electricidad. Al nivel hogareño, a grandes niveles se puede usar como para electricidad, a grandes niveles. La fotovoltaica tiene riesgos de inversión ante eventos meteorológicos. ¿A qué se refiere con esto? Que caiga una piedra en el fotovoltaico. El fotovoltaico no aguanta tanto la piedra. Los térmicos sí se lo aguantan, porque tienen una placa de vidrio de 4 milímetros y una piedra que entra en ángulo, porque esto está inclinado. Una piedra cayendo en ángulo no duele, no le duele tanto al vidrio. Pero en cambio los fotovoltaicos sí, son más sensibles. Bueno, la generación hídrica eólica está supeditada a condiciones meteorológicas, estamos de acuerdo. Cositas sobre la hidráulica, de la gran hidráulica que genera lagos. Y estos lagos alteran el ecosistema porque aumenta la humedad ambiente. Entonces, ha pasado en Neuquén, por ejemplo, después que todo el río Limay lo han cargado de presas, Neuquén, que tenía un clima seco, se cambió a un ciclo húmedo. Entonces le cambia cuáles son los recursos de los que dispone. Y entonces, por ejemplo, ahí vamos con el tema de los pueblos originarios, por ejemplo. Yo tenía un cierto tipo de clima, ahora me lo cambiaron. Y si lo miramos con un poco de ojo crítico, tienen razón. Pero también hay que ver, más allá de eso, los servicios ecosistémicos, porque todo es un gran ecosistema. Los ecosistemas brindan servicios. Por ejemplo, los árboles nos dan oxígeno, ¿cierto? Entonces, todos estos servicios ecosistémicos, si yo cambio el entorno, cambio los servicios. Entonces, yo pongo una presa, cambio la humedad. Pongo una presa y está demostrado, en Salto Grande, por ejemplo, que plantas que estaban agarradas al fondo, que estaban acostumbradas a resistir la corriente del Uruguay, que no es muy alta, pero es una corriente, al no tener esa corriente, pierden la fuerza de raíz y se desprenden. Y se pierden. O sea, hay que analizar varias cosas en lo que se llama impacto ambiental, ¿sí? Que va más allá de pagarlo. Sí, yo lo puedo pagar, pero el daño está hecho. O sea, más allá de pagarlo, lo importante está bien, lo pago, ¿qué hago para remediarlo? Que sería el problema. Bueno, la recuperación de agua pluvial es una situación distinta. Sugiere mantener un servicio general de agua corriente en construcciones nuevas, prever un circuito secundario. ¿Qué es lo que decía con construcciones nuevas? Si yo planteo una casa, ya donde el techo lo planteo con colectores solares o paneles solares, donde yo ya planteo mi dos circuitos de agua, donde un circuito es para secundaria, riego, lavado de autos, baños, y otro circuito es el circuito de la cocina, en donde ese agua debe ser potable. Si yo planteo todo eso de movida, los costos bajan, porque no tengo que hacer dos veces lo mismo, lo hago una sola vez. Y entonces directamente el barrio lo pongo con orientación norte para poder tener un buen asolamiento. Pongo 2 tanques, porque el tanque va tipo cisterna, y no tengo problema. Después sí hay que ver otros temas que ya me exceden a mí también, que son temas legales, porque el agua pluvial que yo utilice, después cuando la utilizo, la dispongo. Bueno,
hay un costo que está cobrando siempre el proveedor de agua, tanto por dar agua como por retirarla. Bueno, pero yo estoy haciendo un servicio porque estoy usando agua, entonces es un temita para estudiar y para ver en forma legal de cómo es esto de que quién cobra quién están las cosas. Mucho más que esto no hay, y ahí termino. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? Hola. ¿No? Te veo con ganas. Hola, ¿cómo estás? ¿Y en la Argentina se proyecta como el uso de lo que vos mostrabas de, no, se llaman antenas eólicas? ¿La eólica? Sí. Sí, mira. Pues yo de repente fui a Dinamarca y estaba todo lleno de esas antenas, o sea, como que usan, bueno, son otro mundo, ¿no? No, pero sí, Argentina es un país largo. Cuando digo largo, lo dije a propósito, no grande. O sea, es grande, pero es un problema, es un país largo. Entonces, vos tenés en cuenta que el viento lo estás teniendo en la zona, el verdadero viento lo estás teniendo en la zona de Puerto Madryn para abajo. Estás hablando de 1.500 kilómetros de acá para abajo. Entonces, tenés que transportar eso. Por la distancia vos también perdés energía. O sea, vos generás energía y después la perdés por la distancia, por el transporte. Entonces, uno la generaría allá, pero ¿cómo la trae hasta acá? Sí, pero por eso, pero la tenés que generar allá porque el viento lo tenés allá. No, si hay parques más chicos, mucho más chicos, que están cerca de Bahía Blanca, entre Bahía Blanca y Pringles, en provincia de Buenos Aires, pero no da para un parque demasiado grande. Después, antes, ahora está mejorando este tema, antes había un tema de inyectar esto en la red, porque no las empresas eléctricas, estamos hablando de muchos años antes, no, por las dudas, no estoy hablando ni de 10 ni de 20, estamos hablando de años, muchos años anteriores a esto, estaba prohibido inyectar energía eléctrica a la red. Tenía que ser solamente aquellas empresas que tenían concesionado el servicio. Entonces aparecían. Hoy por hoy ya se puede meter el excedente de lo que yo produzca. Porque además pusieron leyes, como por ejemplo la ley que obliga a Aluar en Puerto Madryn a tener su propio parque eólico para poder satisfacer sus necesidades. Aluar hace electrólisis para obtener aluminio y eso necesita tiene un consumo de energía eléctrica que es tremendo. De hecho, fue diseñada con una presa hidroeléctrica del lado de los Andes, pegadito al Parque Nacional Los Alerces, que se llama Futaleufú, la presa, que cruza toda la provincia de Chubut para llegar con electricidad. Y el exceso se lo dan a Puerto Madryn, creo que parte del exceso también puede ir a Trelew. Pero como están agrandándose esas ciudades, cada vez necesitan más energía. Bueno, Aluar tuvo que poner un parque. Se puso un parque entre Puerto Madryn y Trelew, otro como 50, 60 molinos más. Hasta ahí vamos bien. Esa parte la tenemos. Los primeros molinos en Comodoro Rivadavia habían aparecido. Hasta ahí vamos bien. Después tenemos parques en San Juan. Solar térmica creo que está empezando a aparecer en Jujuy, Salta. Que quizás la mejor zona, no sé si es la mejor, porque la altura no es buena para la térmica. Estamos hablando de 4.000 y pico de metros de altura. La temperatura ambiente baja mucho, entonces no se pone tan buena. Pero hay una lengüita cuando hablo de lengua de asolamiento, una lengüita que llega hasta La Rioja, Catamarca, San Juan, bordeando la parte este de Salta. O sea que, a ver, hay. En cuanto a microhidráulica, no hay tanto. Por eso Misiones está en eso, nosotros estamos tratando de meternos en eso, pero tampoco si tenés periodo de seca tenemos un problemita. El niño, la niña, etc. Gracias. ¿Alguien más? Mi pregunta es relacionada a las energías alternativas y por lo general tienen alguna legislación o todavía no existe algo que las regule. Mira, legislación hay. En general, yo te hablo de la mala propaganda y la buena propaganda, ¿no? Yo estoy hablando de hace más de 10 años, 15 años. La ley solamente hablaba de la eólica. Y a la energía solar la tenía de costado, no la tenía muy, muy de costado. Hoy por hoy ya mejoró eso aparentemente en las leyes, las han mejorado, pero la ley está
hay esta ley que ya tiene más de 10 años, ya me ponía la obligatoriedad del cambio de matriz energética con los años. Y diciendo que vos tenés que subir en biomasa, subir en eólica, subir en fotovoltaica, subir en térmica. O sea, en aquella ley original ni fotovoltaica ni térmica tenían un valor correcto. Iban más por el lado de la eólica. Pero ahora ya se le sumó. Pero sí, hay... Pero como te decía, uno de los grandes problemas que había era poder vender mi producción. En España, pero de eso también hay problemitas. En España iba yo, decía, bueno, me voy a poner mis paneles solares o mi molino, genero y lo quiero vender a la red, mi excedente. Y me dejaban, pues tenía un subsidio. Pero ¿qué pasa? Las empresas eléctricas ya habían pagado, ellas con la licitación, habían pagado toda una inversión. Entonces, cuando empezaron a producir todos, empezaron a traerle problemas porque ellos ya no cobraban por la energía que producían, porque los otros se automantenían. Y encima, es más, se las vendían. Entonces, tuvieron que sacar, creo que en la época de Zapatero, un decreto real en donde empezaban a cobrar el acceso al sol, que era por la superficie de captación. El sol es la luz es un recurso intangible. Entonces es un problema legal muy importante, porque ¿quién puede cobrar un impuesto al sol? Que desde cuando yo salgo a caminar y me cobran porque tengo acceso al sol. Bueno, pero tuvieron que cubrir todo eso porque se habían mandado a la macana con la licitación previa a las otras empresas. Porque la otra empresa, si vos te pones de ese costado, que no es tampoco el mejor, pero te pones de ese costado, el tipo tiene razón. Yo pagué por esta inversión. Si vos ahora no lo estás dejando a ellos, los subsidiás, les das todo para que ellos puedan sacar lo suyo y lo dejás vender, ¿yo qué hago? ¿Cómo recupero todo lo que invertí? Entonces tiene un problema circular. Luis Enrique, pensando en lo del litio, ¿a quién le corresponde dialogar con los pueblos originarios para poderles explicar todo esto que dices que puede ser posible? Ahí me supero un poco porque yo sé que, como todo, y sobre todo la República Argentina, que es federal, entonces tenemos dos acciones. Primero hay que saber si es de ámbito federal o si es de ámbito provincial. Porque a quién le corresponde viene de ahí. Porque si el recurso se considera nacional porque es minero, porque la Constitución Nacional Argentina pone minería dentro de la Constitución, es un recurso minero, entonces le corresponde a nación. Pero los pueblos originarios están sentados en Jujuy. Y entonces ellos reconocen, entre comillas, más al gobierno provincial que al gobierno nacional. Entonces tenemos un problema de ese estilo. Pero además el problema cultural no se podría discutir. Yo no discutiría un problema cultural. Yo lo que trataría de buscar es un punto en el medio de respetar y poder producir sin dejar de respetar. Un minutito más y no te molesto, pero No. el problema del litio, por ejemplo, en las salinas, las salinas hay muy pocas en el país. Sí. O sea, y al sacar el litio, ahí las salinas, ¿se regenera o no? Claro, ¿Cómo sería? si vos vas, las salinas grandes de Jujuy son inagotables. Lo que sacan de sal de Jujuy no tiene nombre. Y las salinas no son tan pocas como crees. Okay. Las salinas del Bebedero en San Luis es donde está Dos Anclas. Y son nada al lado de la jujeña. Claro, nada. Jujuy, claro, son las más grandes. Y Dos Anclas no va a fundir. Pero, digamos, ¿se destruye el territorio? No, porque la sal que a vos te venden en la mesa no es sal de litio. Es cloruro de sodio, no sal de litio. O sea que no tiene problema. Además, eso brota. Eso brota del agua de abajo. O sea, y se van subiendo, ellos van armando los piletones, va brotando, se va depositando la sal en el fondo y se va extrayendo. Y extraen. No les joroba a ver, como todo, hay que hacerlo bien. Por eso decía, hay que hablarlo, sentarse, decir, este es un recurso, porque la gente de Pozo Colorado, que es la que está más cerquita, son creo que 3 o 4 comunidades que están cerquita de las salinas grandes en Jujuy. Pozo Colorado es una, y ellos hacen todo lo que son las visitas. Las tienen ellos organizadas, las visitas a la salina. Y te dicen, no a la minería de litio. Claro, yo creo que ellos creen que se va a sentir perjudicada su salina.
Pero si se hacen las cosas bien, no se va a regenerar, es un recurso minero. El minero no es regenerable. Todo recurso minero tiene un fin, sí, pero la salina te puedo asegurar que para rato largo. Somos el segundo o el tercer país en recurso de mineral de litio del mundo. Primero Bolivia, después nosotros, Bolivia y nosotros por el mismo motivo, toman la misma lengua salina. Es lo mismo. Están uno al lado de la otra. O sea, Bolivia es la número 1, nosotros somos la segunda, y lo que no sé si Estados Unidos es que tiene su propio recurso o ellos son productores, pero sé que el tercero, pero no sé si el motivo es porque ellos tienen salina. Tienen un gran salar, pero no sé si sale de ahí. Bueno, Luis Enrique, muchas gracias por este espacio. Lo despedimos con un aplauso.